La paz es uno de los bienes más deseados por todos los pueblos, pero desgraciadamente en muchos lugares del planeta no hay paz duradera y verdadera. No a la guerra, a todas las guerras, pero trabajando por la paz que tenemos que construir entre todos. Desde la antigüedad, los pueblos se dotaron de ejércitos, unas veces para defenderse de sus enemigos y asegurar la paz en su territorio, y otras para conquistar nuevos territorios. La misión de los ejércitos es garantizar la paz de los pueblos y las naciones. El Papa Francisco ha alertado de que estamos en una tercera guerra mundial por fases. Hay que promover la cultura de la paz para que no haya necesidad de emplear las armas. La industria de la guerra es una de las más florecientes. El gasto militar en todo el mundo está en torno a los 2 billones de dólares anuales. El presupuesto militar de Estados Unidos es de 600.000 millones de dólares y el presidente Trump ha anunciado un aumento de 54.000 millones más para este año. El presupuesto militar de China supera los 200.000 millones de dólares y el de España los 5.000 millones de euros. Las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado están formados por hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por defender a la patria y a la sociedad, y por ella muchos derramaron su sangre. Su labor no siempre está reconocida. La vida de un militar, como de un guardia civil o de un policía, es muy sacrificada, porque tiene en muchas ocasiones que dejar familia, esposa o esposo, hijos, y desplazarse durante mucho tiempo fuera del hogar. Después, en condiciones de que exige un gran esfuerzo y un gran dominio de sí mismo. Y hay que estar preparado para cualquier emergencia. Significa que tiene que vivir una vocación y profesión siempre en tensión para buscar el bien y el servicio de la sociedad española. Desde el siglo XVII existe en España la jurisdicción eclesiástica castrense, que en la actualidad se rige por el concordato con la Santa Sede de 1953, revisado en 1979. En 1989 se aprobó la extinción de los cuerpos eclesiásticos de los 3 ejércitos y se creó el Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cuentan con 263.000 miembros. Desde entonces, los capellanes no son militares, aunque están asimilados a ellos. La existencia del arzobispado castrense no es algo que se dé solamente en España. Se da en todos los países democráticos. ¿Por qué? Porque todos los estados que defienden la libertad, la democracia, defienden también que el militar, el guardia civil, el policía tiene que ser atendido en sus necesidades espirituales, porque eso es un derecho fundamental, el derecho de la libertad religiosa. El arzobispado castrense, a cuyo frente está desde 2008 el onubense Juan del Río, tiene su catedral en la calle Sacramento de Madrid, entre la Plaza de la Villa y el Palacio Real. A la entrada de la catedral hay 2 medallones de papas que vistieron uniforme militar. Juan XXIII fue sargento sanitario y capellán castrense durante la Primera Guerra Mundial. Juan Pablo II, que era hijo de un suboficial del ejército polaco, fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. El arzobispado castrense es una diócesis personal con jurisdicción en todo el Estado español. Cuenta con 102 capellanes que prestan servicio religioso en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado.
La catedral castrense es la iglesia del antiguo convento de monjas bernardas. El templo es una joya del barroco madrileño y está declarado Monumento Artístico Nacional. Su imagen más popular es el Cristo de los Alabarderos, que tiene la estación de penitencia el Viernes Santo. Un capellán castrense tiene que ser, ante todo, un hombre de Dios, con una gran sensibilidad humana. Tiene que ser un hombre muy flexible mentalmente y de buenas relaciones. Tiene que tener también unas condiciones físicas, porque tiene que hacer la vida de un militar. Por lo tanto, tiene que ir a lo mejor a tiro, tiene que ir a misiones internacionales, tiene que ir a una fragata. Tiene que ser itinerante, tiene que ser samaritano y tiene que ser, sobre todo, misionero. La milicia ya no es lo que era, solo para hombres y obligatoria para todos los españoles. Ahora los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado son profesionales. Se han incorporado mujeres y emigrantes extranjeros de países con especiales vínculos con España y hay libertad religiosa dentro de los cuarteles. La pluralidad religiosa es contemplada en el ordenamiento jurídico español y es contemplado también en otros países. ¿Por qué? Porque el hecho religioso antecede a cualquier forma de gobierno y de Estado, porque pertenece a la dimensión de la conciencia del ser humano y porque además el hecho religioso tiene una dimensión social. No se puede reducir al silencio de la sacristía, tiene que estar donde esté la persona. El Papa Juan Pablo II llamó centinelas de la paz a los capellanes que sirven en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y el Papa Francisco les ha dicho: estáis llamados a alimentar en los militares y en sus familias la dimensión espiritual y ética que les servirá de ayuda para afrontar las dificultades y los interrogantes, con frecuencia desgarradores, inherentes a su peculiar servicio a la patria y a la humanidad. En los momentos duros que hemos tenido de atentados terroristas, de muertes en servicios, sin duda alguna el estar con ellos me ha empapado también personalmente a sus capellanes de sus valores humanos. Es ahí donde se ve la unidad, la fortaleza entre mi policía, la capacidad de sacrificio, la capacidad de entrega, de olvido de sí mismo por estar pendiente del compañero, de la familia, de todo lo necesario. Es ciertamente unas cualidades humanas que es, sin duda alguna, la siembra para la capacidad sobrenatural, para la visión sobrenatural de estos hombres. En el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, que es donde yo trabajo, el capellán tiene las funciones de acompañar a todos los alumnos, a todo el personal. Tenemos que estar al lado de todos ellos, de todas las personas que trabajan con nosotros, para el acompañamiento espiritual, bueno, para hacernos presentes, para asistirles en sus momentos de necesidades, tanto a ellos como a sus familias. Especialmente en este lugar en el que viven más de 120 familias en el complejo y donde viven en régimen interno alrededor de unos 400 alumnos que preparan su oposición para ser guardias civiles y que vienen nutriéndose de la propia Guardia Civil como hijos e hijas que son del cuerpo. La paz es patrimonio de la humanidad. La no violencia es el antídoto contra la guerra, pero hay mucha gente que no lo está aplicando. El antiguo dicho militar, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, que aún sigue vigente en muchos países, debería dar paso al que acuñó Jesús de Nazaret. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Los capellanes castrenses y otra mucha gente de dentro y fuera de la milicia están en ello. Los primeros que no quieren la guerra son los militares, pero el mal existe y no podemos ser ingenuos. Y por lo tanto, la presencia de un capellán es provocar que esos hombres trabajen y fomenten la paz. Visitamos el Regimiento de Artillería Antiaérea 71, conocido como Cuartel de Artillería de Fuencarral.
El regimiento está formado por 400 personas que se encargan de tener operativo el armamento, por si en algún momento fuera necesario emplearlo. El capellán es el canario Jorge Lorenzo, que tiene una larga trayectoria en misiones internacionales. Estuvo en Bosnia, Afganistán y Líbano. Trabajar un capellán militar en medio de las armas es trabajar con la gente que maneja esas armas. Y su objetivo principal es el conseguir la paz y trabajar por la paz. ¿Qué pasa? Que algunas veces esas armas hay que utilizarlas como una herramienta de trabajo, como quien trabaja en la agricultura y utiliza un apero de la agricultura. Pues el militar utiliza el armamento como el que está justo detrás de mí, que es artillería antiaérea, que es el destino donde estoy yo ahora mismo destinado. Y mi labor, evidentemente, no riñe con ese armamento, porque yo con quien lidio no es con el armamento, es con las personas que utilizan ese armamento, que son personas ante todo, y son personas que tienen una dimensión trascendental, una dimensión de relación con Dios, y en eso es con lo que yo trabajo en el día a día. Los capellanes castrenses, a los que los militares llaman cariñosamente pater, son sacerdotes itinerantes en acto de servicio las 24 horas del día. Están con ellos en los cuarteles, los acompañan en las maniobras militares y en las misiones extranjeras, comparten sus alegrías y sus penas y atienden también a sus familiares. La mayoría son católicos, luego tenemos una minoría que no es católica y una especie de entremedio de los católicos, como en la sociedad actual, que se dicen católicos pero luego no son practicantes a nivel de confesión, de asistencia religiosa, ¿no? Pero son muy agradecidos porque como mi labor es una labor de un tú a tú, y yo no solamente puramente religioso, sino también en un aspecto humano, pues eso ellos lo agradecen mucho, ¿no? El hecho de tratar con un sacerdote, ver que no soy un extraterrestre, ni que soy una persona que estoy fuera del mundo, sino que estoy con ellos, pues ellos lo agradecen. Y yo también, porque luego después da una acogida muy agradable, ¿no? Es una figura muy importante en el acuartelamiento porque da ese sentido de trascendencia que tanto necesitamos los hombres de hoy día. Y los militares somos componentes de esta sociedad, no estamos al margen, sino que formamos parte de ella, por lo tanto también tenemos problemas. Si cabe a veces, no voy a decir más importantes, pero sí importantes, porque trabajamos con armamento, hay situaciones difíciles, en las misiones internacionales hay situaciones comprometidas y hay momentos dificultosos y el pater está ahí al lado pues para animar, para ayudar, para seguir a nuestro lado, para querernos en definitiva a todos. Estamos en la base aérea de Getafe, con una dotación de 700 militares. Es una de las primeras bases aéreas de España. Se abrió en 1911, 20 años antes que el aeropuerto de Barajas. En estas pistas, Juan de la Cierva echó a volar el primer autogiro. El pater de la base es el valenciano Alejandro Espíritu. Como hijo de militar, también nieto y sobrino de militares, pues yo sentía desde pequeñito que tenía que ser militar. Pero me llegó con 15 años la vocación y fue un momento en el que tenía que decidir si seguir la vocación a la que el Señor me llamaba o seguir la vocación que había tenido desde pequeñito por la familia. Un día, mi padre, viendo mi tribulación, se me acercó y me dijo: ¿conoces a los capellanes militares? Y me empezó a explicar lo que era el acompañamiento espiritual dentro del ejército, lo que hacía la labor del capellán, que de vez en cuando se iba con ellos de misión, que podía vestirse de uniforme, ir a las maniobras y demás. Yo me empecé a interesar, descubrí la página web del arzobispado castrense, me puse en contacto con el rector del seminario y empecé a dar los primeros pasos para ingresar como seminarista. Y a los 18 años decidí ir al seminario castrense directamente, donde empecé ya mi preparación espiritual y militar para desarrollar las labores pastorales en el ámbito del arzobispado castrense. Tener al pater a pie de obra es bastante interesante para un aviador en el Ejército del Aire. Entonces, pues nosotros, si tenemos una emergencia, que Dios no lo quiera, pues si hay algún incidente, pues va evidentemente el servicio médico, el servicio de rescate, y el pater tiene la obligación de estar allí también. Aparte de eso, el pater pues tiene una labor de acercar al personal, de tener relación con nosotros, especialmente en los días de la fiesta del Ejército del Aire, que es la Virgen de Loreto, está ahí pendiente de todos los actos que se hacen.
recordándonos quién nos protege. Y en general el pater pues, es una figura muy cercana dentro de una unidad y está muy integrada dentro de lo que somos todos los compañeros dentro de la basera de Getafe. Aparte del acompañamiento espiritual que damos a las tropas y a la gente de las unidades a las que atiendo, tengo todo el abanico de posibilidad pastoral que se pueda dar en cualquier otra parroquia. Tengo catequesis de niños, de primera comunión y de bautismo. Tengo catequesis de confirmación, en la cual me tengo que adaptar muchas veces a los horarios de las personas. No tengo grupos grandes, sino que tengo catequesis muy personalizada, muy dedicada exclusivamente a una persona o a dos personas. Preparo a muchas parejas para el sacramento del matrimonio, les abro el expediente, les acompaño, incluso muchas veces me suelen pedir que les case. Yo andaba alejado totalmente de Dios, hasta que conocí al pater que pasaba por la puerta, nos saludaba, ¿qué tal chicos, cómo estáis? Y así hablando un día, otro y otro, a ver cuándo te confiesas, patatín, patatán, hasta que me confesé un día y a partir de ahí pues ya fui empezando a ir a misa, a lo mejor hacía una pequeña visita por la tarde. Entonces, Juan José, ¿dirías que tu vida ha cambiado? Mi vida ha cambiado totalmente. El cuartel de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid está en la calle Arturo Soria. Es una unidad con 350 militares. Esta mañana, una compañía irá al campo de tiro para ajustar las armas y la puntería. La Armada Española es una de las más antiguas del mundo y la tercera fuerza naval de Europa. Cuenta con 20.000 efectivos. La patrona de la Marina es la Virgen del Carmen, también llamada Stella Maris, Estrella del Mar. Son jóvenes como cualquier joven de nuestra sociedad, pero podríamos decir que tienen algo distinto. ¿Qué sería lo distinto? Que los valores que se fomentan en nuestras Fuerzas Armadas, el sentido del sacrificio, de lealtad, de compañerismo, de obediencia, hace que tengan una predisposición a cuando se les anuncia el mensaje evangélico, pues sea más audible para ellos. Y entonces todo lo que nosotros, un capellán, les puede anunciar, les puede proponer, le es más asequible porque ya la dimensión militar les ha quizá predispuesto a aceptar, a acoger más fácilmente este mensaje. Para nosotros la figura del capellán es como un psicólogo, ¿no? Es como aquella persona cercana que cuando estamos en momentos difíciles percibe los problemas, las preocupaciones que podamos tener y nos ayuda, ¿no? Nos ayuda porque muchas veces nuestros compañeros o nuestros propios mandos no pueden estar tan sensibilizados con lo que nos está pasando y sin embargo el capellán sí que se acerca y nos pregunta y trata de analizar qué nos pasa y ayudarnos, ¿no? Él no nos exige que nuestra creencia sea la religión católica o la religión cristiana, sino que simplemente su interés es personal y real para ver cómo nos encontramos. En la Armada hay 15 capellanes, 3 de ellos embarcados. Uno en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada, otro en la Operación Atalanta, que lucha contra la piratería en el Cuerno de África, y otro en la Operación Sofía, en el Mediterráneo, que opera contra las mafias que trafican con emigrantes y los rescata cuando naufragan. Las tragedias no dejan indiferente a nadie y tampoco a los militares, que muchas veces son testigos directos de ellas. En estos casos, la presencia del capellán es bálsamo para el sufrimiento de las víctimas y de los militares que participan en las operaciones. El capellán tiene que estar cerca de todos ellos. En primer lugar, de aquellos que son rescatados, para ser próximos, para poder dar aliento, junto con los hombres y mujeres de nuestros buques que les están arropando a través de la ayuda humanitaria. Pero también ser próximos a nuestras dotaciones que se interrogan por el drama que están contemplando. Se hacen muchas preguntas y el capellán, al estar cercano a cada uno de ellos, puede responder a estos interrogantes o, si no, acompañarles delante de todo eso que están contemplando. Los capellanes castrenses también prestan servicio religioso en las prisiones militares. El pater no está con los presos para condenarlos,
sino para sanar las heridas del alma y ayudarles a rehacer sus vidas. En la prisión militar, como en cualquier parte, pues no es solo está la religión católica, pero lo que imprime el sacerdote y capellán castrense es la cercanía, independientemente de la fe que profesen ellos. Estar cercanos, estar abiertos al diálogo, escucharles independientemente de su fe, porque lo que más necesitan ellos es cercanía y humanidad. El arzobispado castrense tiene su propio seminario en Madrid. Fue creado en 1991 y de aquí han salido 40 sacerdotes. Ahora hay 14 seminaristas de toda España que se forman para ser constructores de paz entre armas. Buenos días, ¿qué tal? Estos jóvenes están llamados a ejercer el sacerdocio en el campo militar y para eso se están preparando. A muchos jóvenes le atrae ese tipo de pastoral, que es muy personal, muy itinerante y además muy diversa, porque lo mismo tenemos parroquias que hay que ir a Djibouti y por lo tanto dentro de una fragata, o hay que tirarse 6 meses en Irak, o bien visitar nuestras tropas en Mali y en el Congo en el tiempo de Navidad y en el tiempo de Semana Santa, donde hay que dejar todo para atender a nuestros hombres y mujeres que están luchando por la paz en esos lugares de conflicto. Los seminaristas estudian en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Varios tienen beca costeada por militares y capellanes castrenses. Algunos, entre ellos el rector del seminario, son hijos de militares. Me de capellán castrense básicamente para presentar la figura de Jesucristo, príncipe de la paz, dentro de aquellos que trabajan por garantizarla en nuestra patria y en las zonas de despliegue de misión internacional, para poner el Evangelio y la buena noticia de la alegría y también la imagen de esta misión de la caridad y la paz dentro de aquellos que muchas veces se ven sometidos a las situaciones de la tensión e incluso de la guerra. Esta es la sede de Cáritas Castrense de Getafe, que está en el acuartelamiento aéreo de la ciudad. En 2004, el arzobispo Juan del Río tuvo la feliz idea de crear Cáritas Castrense, no solo para atender a las familias de los militares, sino también a otras personas necesitadas de dentro y fuera del país. La idea fue muy bien acogida por las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, y ya están operativas 24 Cáritas castrenses. Patricia, no os olvidéis de colocar las 65 paquetes de pasta que hay que colocar. Tenemos que tener para mañana 2 cajas que hay que llevar a las casas de acogida. Ya sabéis dónde es. Cáritas Castrense de Getafe es una de las cáritas más activas. Cuenta con la colaboración de 36 voluntarios, militares y civiles. La Hermandad de Voluntarios del Ejército se ha sumado al proyecto. Cáritas Castrense es necesario que naciera porque los problemas que tenían los componentes de las Fuerzas Armadas demandaban esa necesidad. Nosotros tenemos a gente que tiene problemas importantes y que sus problemas familiares de alguna manera se extrapolan al campo laboral. Y eso es necesario, tener que ayudarles para que se sientan cómodos en desarrollar su labor y atendidos humanitaria y moralmente en la ayuda que puedan necesitar tanto ellos como todas sus familias. Eso es un fiel reflejo de lo que ocurre en la calle y nosotros tenemos la obligación moral de atender todos esos casos de necesidad a donde ellos no llegan. Cáritas Castrense, integrada en Confederación de Cáritas Española, aprovecha los medios logísticos del ejército para enviar ayuda humanitaria a los países en los que España participa en misiones militares. Recientemente, Cáritas Castrense ha enviado más de 2.000 kilos de ropa para los inmigrantes internados en el CETI de Ceuta. Las donaciones que recibimos a través de las distintas campañas que hacemos, tenemos la certidumbre de que llegan porque los jefes de los destacamentos donde enviamos las cosas nos envían justificación escrita para que conste en el expediente que hemos llevado a cabo de que han recibido toda la donación que nosotros hemos enviado y además nos mandan luego proyectos y reportajes escritos y fotográficos para argumentar que nosotros lo que hemos mandado, ellos han dado una fiel entrega de ello y por lo tanto se ha cumplido el fin para el que la hicimos.